hemos dicho antes, vamos a hablar del consumo, de los problemas del consumo, de los problemas cotidianos de todos nosotros. Vamos a hacerlo con la persona que más autorizada para hablar de esto, que es Dacio Alonso, que es el presidente de la Unión de Consumidores, y conoce toda la problemática, los campos más difíciles, los otros que no son tanto, las nuevas novedades del consumo, etcétera. Muy buenas noches, don Dacio, bienvenido a La Lupa. Muy buenas noches, don Juan, encantado. Igualmente. Alguna pregunta le voy a hacer primero. ¿Cómo se estructura la Unión de Consumidores? Que es interesante para la audiencia que lo sepa. ¿Cómo es la estructura básica de la Unión de Consumidores? Pues básicamente, todavía hace 5 meses que hicimos un congreso. La estructura básica de la Unión de Consumidores es la que representan los socios, que son los propietarios de la asociación, como es evidente. Tenemos una estructura profesional, muy profesional, porque entendemos que solamente con buenos profesionales y con los mejores profesionales podemos, digamos, atacar los problemas, como tú bien decías, cotidianos de consumo. Y la gente al final hoy es muy exigente, como es razonable, y cuando paga una cuota quiere tener una prestación de unos servicios, y unos servicios que sean eficaces y que resuelvan los problemas. Por lo tanto, tenemos una estructura ahora mismo profesional, muy profesional, con 3 centros de información, uno en Gijón, muy relevante, en Oviedo y en Avilés, con unos horarios amplios donde atendemos a la gente en general y a los socios en particular. Y luego hay, digamos, el órgano de gobierno de la asociación, que democráticamente se elige en los congresos por los socios, y ese órgano de gobierno, que en este caso yo presido con mucho orgullo y también con mucha, en fin, con mucha, muy volcado en ello, quiero decir, donde además no, altruistamente, sin presión ninguna económica, que somos los que gestionamos y gobernamos la asociación. Esto es un poco en esencia, estructura muy profesional, y luego los socios que eligen cada 4 años una junta directiva, que es el órgano de gobierno democrático de la asociación, digamos, para velar por los intereses de los socios y de la asociación en general. Eso es un poco, la estructura sería esa. ¿Hay un Consejo de Participación del Consumidor? El Consejo de Participación del Consumidor es un poco un órgano institucional y lo hay a nivel municipal. En el Ayuntamiento de Gijón tenemos un Consejo Asesor de Consumo, que es el órgano, digamos, que asesora digamos, a la corporación municipal en los temas de consumo. Se reúne cada 3 meses, está representado las asociaciones de consumidores, también están los empresarios, están también los partidos políticos. Es un órgano amplio que el objeto fundamental, ya digo, es de carácter consultivo, pero es asesorar digamos, al gobierno municipal. Recientemente, en el último pleno municipal, yo tuve el privilegio de participar en el pleno para plantear al pleno municipal una moción institucional sobre lo que está ocurriendo en España y en Asturias en concreto, sobre el mercado eléctrico y la posición de los consumidores con relación a las compañías eléctricas. Se aprobó por pleno por mayoría absoluta, donde se planteaban acciones que derivan hacia el gobierno del Estado, que es quien tiene la competencia de las eléctricas, pero también hacia el ayuntamiento, de promover campañas de información, porque es un sector importantísimo, tiene una gran opacidad, una gran falta de transparencia, y el ayuntamiento tiene que velar porque los derechos de los consumidores, sobre todo la información y toda la prevención, digamos, se cumplan, ¿no? Con lo cual quiero decir que ese órgano de participación en Gijón está funcionando. En Oviedo también tenemos otro consejo, funciona menos, digámoslo así, y lo digo con claridad meridiana, con menos sensibilidad. En el Ayuntamiento de Gijón yo creo que hoy lidera con diferencia notable la sensibilidad por la protección de los consumidores. Es verdad que la protección de los consumidores en general no está en la agenda política, ni está en la agenda mediática. Los consumidores hoy aparecemos ante la opinión pública cuando tenemos un tema de 1 millón de preferentistas que fueron objeto de engaño, con las cláusulas suelo, con problemas de cualquier naturaleza, pero aparecemos como víctimas, no como los protagonistas de un mercado donde es el ciudadano. Hoy la esencia de ciudadanía, y eso es una falta de visión de la clase política, de los partidos políticos, pero la esencia de ciudadanía hoy, el ciudadano hoy se manifiesta como ciudadano en su condición de consumidor, cuando accede al mercado a comprar, digamos, productos y contratar servicios, y sin embargo está al margen de todo eso. Tenemos un problema en ese sentido de una gran falta de sensibilidad política en ese sentido. ¿Qué servicios presta la Unión de Consumidores? Pues la gente de la Unión de Consumidores paga una cuota anual. La cuota anual tiene un coste de 78 euros al año, que le da derecho a tener, digamos, todos los servicios que se prestan de naturaleza jurídica, técnica, es decir, cualquier tipo de asesoramiento, información, incluido, y ahora estamos en temas que necesariamente el único interlocutor que tenemos hoy los ciudadanos es la tutela judicial. El ámbito de la administración en general, ya lo digo, del mercado, del comportamiento de las empresas del mercado, es, digamos, de una total indefensión. La única vía que hoy es la única vía tuitiva de los derechos de los ciudadanos como consumidores son los tribunales de justicia. Y estamos representando a nuestros socios en miles de reclamaciones, digamos, en los tribunales de justicia. Con lo cual, toda la parte de asesoramiento, información y especialmente de naturaleza jurídica, digamos, es un poco lo que reciben los socios como contrapartida de sus cuotas, que digo son 78 euros al año, que nos parece que es una cuota muy asumible,
Y por cierto, que además es un orgullo decir que estamos en este momento por encima de los 6.000 socios en la asociación, que son los que garantizan con su aportación la total y absoluta independencia de la asociación. O sea, a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, hoy nosotros somos una asociación muy saneada, con un crecimiento cada día mayor. Ya digo, 6.000 socios creo que es bien representativo, porque si lo comparamos con partidos políticos, sí, el nivel de militancias y demás, estamos mucho más representados que muchos partidos que tienen una cuota de representación social muy importante, sin desmesurar nada. Pero quiero decir que, bueno, nosotros creemos que nuestra base fundamental es tener socios. La gente se asocie. ¿Por qué? Porque o nos asociamos para defender nuestros derechos o no podemos descansar nuestra protección ni en la administración para nada, y mucho menos en el comportamiento y la conducta de las empresas, que a veces es absolutamente, digamos, irregular y abusiva. ¿Toda la financiación es por las cuotas de los 6.000 socios o también tienen otro tipo de ayudas? No, tenemos la financiación fundamental, el 90% de nuestros costes. En este momento tenemos una plantilla de personal que está en torno a 15 contratos laborales, todos licenciados en Derecho en su mayoría o sociólogos, es decir, tenemos un equipo potente. Sí. Y ese coste fundamentalmente lo financia el 90%, lo financian los cuotas de los socios. No llega, yo creo, al 10%, donde tenemos una subvención con carácter, digamos, regional, que son al año 40.000 euros de subvención a nivel regional, en los programas y proyectos que se presentan. Y luego tenemos también un convenio con el Ayuntamiento de Gijón, que yo siempre he puesto mucho en valor porque llevamos con ese convenio más de 20 años, se ha mantenido esa sensibilidad y se mantiene un convenio de colaboración donde hay una serie de prestaciones, digamos, de información y de asistencia o de ayuda a la gente a través de nuestro centro aquí encima de Villa. Con lo cual, insisto, el 90%, que es para nosotros un orgullo, es lo que garantiza nuestra independencia, lo pagan los socios con sus cuotas. Y solamente un 10%, que por cierto, es una obligación constitucional. Los poderes públicos tienen la obligación de apoyar y promover a las asociaciones de consumidores para la defensa de los derechos de los ciudadanos como consumidores. Es un artículo de la Constitución. Otra cosa es la sensibilidad o no que encontremos en los poderes públicos. Esos 40.000 era lo del Principado. Eso es del Principado, sí, sí. Una subvención del Principado y finalista, finalista para, digamos, y una cantidad menor del Ayuntamiento, que son siempre finalistas para actuaciones concretas, concretas en el sentido de que la Unión de Consumidores, cualquier persona que se acerque a la Unión de Consumidores, bien sea Oviedo o Gijón Avilés, aunque no sea socio, se le atiende perfectamente, se le asesora, se le informa y solamente se le obligaría, entre comillas, a hacerse socio si, como consecuencia de la información que le damos, tenemos que representarle legalmente, tiene que hacerse una reclamación en su nombre, bien sea en vía judicial o en vía administrativa, y entonces ahí sí que nos obligaría, porque la ley nos obliga a que tenga la condición de socio para poder representarle. Pero atendemos a todo el mundo, es más, tenemos un barómetro de consultas que ya, digamos, en fin, desde hace más de 20 años, y este año pasado, pues el año 2017, atendimos en torno a 17.500 consultas de 17.500 personas concretas, con problemas concretos, que nos vinieron a demandar información de cualquier naturaleza, porque hoy los temas de consumo son todos, ¿no? Pero quiere decir que tenemos un nivel de frecuentación y de consulta muy alto. O sea, que ustedes asesoran a todo el mundo, solo si hay que tramitarle cosas. Solo si hay que gestionar, si hay que representar de forma legal, ir a un juicio en vía administrativa o una reclamación extrajudicial con la empresa que sea, ahí sí le obligaríamos, sí, comillas, sí, tendría que adquirir la condición de socio, porque para poder representarle legalmente tenemos que tener esa representación legal, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que con esto tenemos ya una visión. A mí me parece muy loable toda la actitud de ustedes, todo lo que supone el apoyo a la población tan grande como lo está diciendo, y después evidentemente ya claro, ir a juicios y demás supone unos costes y habría que... bien, vamos a entrar en materia. Iba a entrar por un asunto primero que no es los principales a lo que están ustedes, pero bueno, que es digamos un tipo de posicionamiento que a mí me parece interesante por la gente, porque hay gente que dice no, la Unión de Consumidores es fuerte con empresas privadas, pero si está el privado por el medio, no entra. Hay gente que hace esos comentarios. Bueno, la gente es libre de criticar y de criticarnos a todo el mundo, solo faltaba. ¿eh? Entonces, a mí me parece una cosa interesante, un asunto importante en que ustedes entraron. Se refería a la cuestión de los residuos, el tratamiento de los residuos. Incluso hay una frase de usted que la apunté. Ahí nos topamos con el muro de cogerse y del Principado. Usted decía más o menos que la opción de la incineradora, que quedó descartada por acuerdo político, la solución que se da a partir de una planta de biocombustible y demás, que también genera una serie de problemas y que a ustedes no les convence. En líneas generales, ¿cuál sería la posición que ustedes tienen ahí? No, la posición la seguimos manteniendo, una posición beligerante, clara, primero comprometida. Nosotros incluso, para que vea que aquí tenemos un compromiso serio, porque creemos que es una parcela importante de compromiso de la ciudadanía, y lógicamente de obligación de los poderes públicos. Yo recuerdo que incluso hicimos algunos trabajos de
encuestas, incluso para Cogersa, es decir, viendo un poco, valorando y pulsando cuál era la percepción de la ciudadanía, su grado de compromiso, sobre todo porque, digamos, todo el tema de los residuos es un problema, no es un problema fácil, que duda cabe, es complejo, y a los problemas complejos hay que buscar soluciones siempre son complicadas, pero el protagonista o la parte más importante es el ciudadano, el grado de implicación de ese ciudadano que en su casa, con grandes dificultades, tiene que hacer una selección de residuos para luego, bueno, es la pieza fundamental. Hicimos incluso, ya digo, hace años, un compromiso claro, haciendo encuestas incluso para conocer el grado de conocimiento del ciudadano, de compromiso, en fin, todo lo que... Claro, al final concluimos, después de mucho tiempo de trabajar en ello y estar peleando por ello, y seguimos en ello, que chocamos efectivamente contra un muro. El muro se llama Cogersa. Cogersa, a nuestro juicio, y quien la representa desde el punto de vista de la gestión, digamos, de Cogersa, bueno, pues desde siempre mantuvo una pretensión que era que los ciudadanos, en fin, es imposible esto con la cultura ciudadana y con la participación ciudadana. No somos capaces de que la recogida selectiva vaya adquiriendo el peso que tiene que ir recogiendo. Es más, lo que dice la ley. Hoy la ley dice que en el año 2020, digamos, el reciclaje tiene que significar casi el 50% de los residuos. Hoy en Asturias seguimos estando por en torno al 20 o al 22%. Pero seguimos estando como estábamos hace 15 años. Es decir, alguien se pregunta, oiga, vamos a ver si hay una conciencia cada vez mayor sensibilidad, la gente quiere comprometerse a ser partícipe de esa recogida selectiva y separación en su hogar, que es lo... No, porque había, a nuestro juicio siempre hemos mantenido que había una propuesta determinante de Cogersa que condicionó el ámbito político medioambiental, Cogersa como gestor, condicionó en la medida que la única solución que se veía era la incineradora. No hay más. La única vía posible es que el 80% de los residuos que tiramos en Serín, la única forma de atacar eso es con la incineradora. No hay más. Y como eso condicionó todo, cualquier cosa que se hiciese, cualquier compromiso de la ciudadanía que lo había, pues digamos, se echó a perder porque no había una pretensión única, la incineradora. Era la única pretensión. Eso contaminó a nuestro juicio, desde el punto de vista técnico, en fin, como queramos denominarlo, al ámbito político. Y el ámbito político, en este caso de gobiernos distintos del PSOE, ha sido la incineradora lo único. Pues mire, para nada, era la peor de las soluciones, era manifiestamente ilegal, porque es la última de las opciones posibles dentro de la jerarquía de residuos, es contrario a las directivas comunitarias, a la política europea sobre el reciclaje, y hemos estado 20 años dándole vueltas a esta historia porque había premeditadamente, claramente definido que esa era la única salida posible. Ahora se plantea el tema de los biocarburantes y todo este tema, que en el fondo es lo mismo, estamos en la misma historia. Es decir, mire usted, pero déle usted la vuelta que quiera. Europa, digamos, las directivas comunitarias y el compromiso que hay es reciclar el 50% como mínimo de los residuos y reciclarlo. Es decir, cuando yo soy como consumidor voy al mercado y pago una sobretasa porque este es un problema. Y este es un problema que yo creo que la raíz del problema lo tienen los ayuntamientos. Los ayuntamientos han visto muy bien que esto de tener un consorcio que me quite las basuras de mi pueblo, me quite los contenedores, me limpie aquello, me soluciona el problema y yo me olvido de casi todo. No, mire usted, los residuos urbanos son municipales. Usted es el propietario de los mismos. Podrá luego convenir, digamos, con un centro gestor cómo lo va a gestionar o demás. Pero usted es el propietario. Y la ley dice, además, que el consumidor, cuando va al mercado a hacerse con un producto que está envasado, está pagando ya una sobretasa de ese producto para que usted lo recicle. Y ese coste a usted no lo tiene que, digamos, no tiene que ser un coste para usted. Eso teóricamente está pagado por parte, digamos, del consumidor que paga ese sobrecoste. Claro, otra cosa es cómo se gestiona todo eso, claro, cómo se hace el consorcio, quién gestiona toda esa historia, cómo los ayuntamientos no se enteran y no se quieren enterar, derivan en ese consorcio marca la política y al final aquí estamos en una dinámica que somos incapaces de modificarla, pero vamos a llegar al 2020 con el 20% de los residuos. Y esta vía del biocombustible a nuestro juicio, es la incineradora por la puerta de atrás y con un sofisma ahí que no lo entiende nada. Bueno, estamos en una situación, sinceramente, ahí perdimos la batalla y veremos a ver qué pasa. Bueno, quería entrar, digamos, en lo que sería, no sé, el núcleo duro de lo que es la pelea de la Unión de Consumidores por defender a los consumidores, bueno, pues ante grandes grupos económicos y de poder. Los bancos, las empresas eléctricas, que hasta casi se confunden muchas veces unos con otros, son accionistas unos de otros. Y, por otra parte, otro que no digamos que es de esta importancia, pero que ustedes detectan que es un problema, que es la venta a domicilio y subrayan para los mayores, para la gente de tercera edad. Quería empezar por esto que parece más sencillo. ¿Quién vende a domicilio? ¿Qué vende? Hoy, el domicilio particular, nuestro domicilio de ciudad, incluso en el ámbito rural,
es el objeto de deseo para muchas empresas que encuentran en el ámbito domicilio el escenario apropiado para vender todo tipo de cosas. Tenemos además dos tipos de venta, una especialmente repugnante y la otra, que no es menor porque también es muy vulnerable para mucha gente que en su casa, digamos, entra con facilidad y es objeto de engaño. Primero es los comerciales eléctricos. Hoy las comercializadoras eléctricas lo que van, digamos, picando eso que se llama la puerta fría, picando puerta a puerta, en muchos casos con un engaño deliberado, porque como tenemos un operador dominante que es EDP con una cuota de mercado del 94% por razones, digamos, históricas, entonces el que quiere entrar de otra compañía siendo un comercial de Fenosa, especialmente de Fenosa, o Iberdrola, que ya tienen ya, digamos, sedes aquí y quieren romper un poco ese monopolio de EDP, pues pican en el portal en nombre de EDP, pican a la persona, le dicen que está pagando una cantidad abusiva, déjeme usted el contrato, déjeme usted los datos económicos, y hay mucha gente que hoy, lamentablemente, en Gijón, pero también en el resto de Asturias, que con este tipo de engaños absolutos, pues le cambian de contrato y está creando problemas muy serios. Y eso se agudiza cuando las personas son mayores, que son mucho más vulnerables, personas confiadas que dejaban entrar en casa, pues que hoy el de la compañía eléctrica era de la familia, claro, o el de Telefónica era de la familia. Entonces no tienen esa maldad de pensar que hay alguien que les venga a engañar a su casa, les dejan entrar y con todo tipo de artimañas acaban, digamos, cambiándole incluso de comercializador eléctrico. Estamos en esta pelea, que es una pelea importante. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que está siendo también especialmente tolerante, porque aquí el problema que tenemos es cuál es el papel de los reguladores, cuál es el papel disciplinario de corregir esas prácticas, y han permitido que las eléctricas hagan traspasos de clientes de lo que se llama integración vertical, de cambio de compañía, sin vigilar demasiado si eso ha sido fruto expreso de la voluntad del cliente o ha sido fruto del engaño en el que alguien le ha seducido. Bueno, estamos con estas historias. Ahora sí está empezando con algunas sanciones importantes, pero es un tema muy preocupante. ¿Qué logran estos comercializadores eléctricos que llegan, por ejemplo, en nombre de EDP? Bueno, lo que logran ellos cobran una comisión. Una comisión es una subcontrata que hace, digamos, la compañía matriz, hace una subcontrata para vender, para captar, y lo que hacen es captar el cliente, aunque luego tiene un gran problema, porque como aquí hay familia, cuando recibe luego a los 2 meses la factura de otra compañía distinta, pues al final se da cuenta que pues, yo no había firmado nada, o yo no había dado el consentimiento, y sin embargo lo habían cambiado, con lo cual crea un problema mayor, pero van a comisión, y a veces... Yeah. Una situación económica de crisis a veces permite que gente muy desalmada, porque hay que serlo, porque engañar a la gente de forma deliberada, bueno, lo que están consiguiendo es el efecto contrario, que nadie abra la puerta. Y nosotros decimos a la gente, mire, no es bueno que seamos tan desconfiados, pero ante lo que está ocurriendo, mire, usted no abra la puerta a nadie si usted no ha llamado a nadie, por lo menos para prevenir un poco el daño que puede provocar. Y luego hay una segunda venta, que esa es más repugnante. Esta tenemos en nuestros polígonos industriales de Gijón y del resto de Asturias cantidad de empresas, bueno, unas cuantas empresas, si se puede llamar así, que empresas, que tienen cantidad de cacharros, que traen de todo tipo de mercados. El mercado chino es el gran proveedor del mundo mundial de casi todo. Y entonces hay gente desalmada que va a ver a unas personas que previamente, esto es lo grave, tiene información privilegiada, compra de bases de datos, y sabe positivamente dónde hay mucha gente en domicilios que viven solos, personas mayores que viven solas, que probablemente necesitan compañía, pero no este tipo de compañía, donde van dos tipos muy avispados, con muy lenguaraces ellos, y acaban vendiéndole todo lo que pueden. Nosotros, este tipo de venta, tenemos por lo menos un caso que nos llega a nosotros todos los días. ¿Cuántos no habrá que nos llama a la gente? Gente que le llega, le venden, ¿qué le venden? ¿Qué se puede vender a una persona mayor? Pues con patologías reumáticas o de artrosis o de artritis, desde una bola de no sé qué terapias, desde un sillón que le hace no sé cuántos masajes, pero hemos tenido situaciones que son dramáticas, gente mayor que tiene una pensión mínima y que le han vendido 3.000, 4.000 euros de cacharros, estos cacharros, pero incluyendo, algo que sorprenderá a cualquiera, a personas octogenarias de 80 años o 90 años incluso, una enciclopedia de Mortadelo y Filemón como complemento a la venta que le han hecho, 3.000 y pico euros de cacharrería que no necesita para nada absolutamente, además financiados por financieras con intereses de usura. Es una historia que hay que tener un especial cuidado. La única prevención que hay en este tipo de venta es que, como es una venta domiciliaria, tienes 14 días para desistir de ella. El contrato que hayas firmado. Claro, estos son tan hábiles que buscan el subterfugio para que pasen esos 14 días. Si dentro de los 14 días, digamos, mandas un burofax a esa empresa y le dices que vengan a buscar todos los cacharros, que lo lleven todo, y encima si le pagué algo porque me pidieron un anticipo de algo, te lo tienen que devolver todo. Eso hay que hacerlo con un burofax de forma fehaciente. Ahora, como se pasen los 14 días, nos encontramos con un problema. Tenemos que ir al juzgado con un contrato firmado y tenemos que acreditar ante el juez de que esa firma fue objeto de presión y no de voluntad. Y ahí tenemos un problema serio, pero serio porque a quien afecta este tipo de ventas son a personas mayores, vulnerables,
objeto de engaño, y eso tenemos un problema serio. Nosotros hemos propuesto al Principado drásticamente, como se hizo en su día cuando se impidió que se vendiese productos alimentarios a domicilio, la leche cuando se vendía por las casas y por razones de salud pública, hemos dicho, oiga, mire, el daño que se está provocando es de tal magnitud que estaría justificado prohibir la venta a domicilio, para prevenir y proteger a la gente mayor. Es decir, hay que proteger a la gente mayor. El Principado, la Administración nunca quiere mojarse. No se mojan en nada. Bueno, es complicado, no se mojan en nada. Entonces, bueno, al final, claro, no mojarse en nada significa la vulnerabilidad de esta gente, que tenemos que estar ojo a visor, y nosotros decimos a la gente, oiga, por favor, llámenos. Si tiene algo de esto, llámenos para poder intervenir, porque si no, luego es muy complicado. Y esa gente mayor, en algunos casos, ¿es consciente que le están vendiendo algo que vale 3.000 euros, que va a tener que pagar 3.000 euros? ¿O también aquí hay...? No, porque lo venden de una forma, son regalos, la mitad, la gente acaba firmando lo que no sabe lo que está firmando, no sabe lo que le están vendiendo, no sabe porque le venden una parte que es una parte de regalos, estos son regalos, estos no sé qué, y al final acaba firmando todo aquello, y acaba teniendo una cantidad de cacharros de gente que hemos ido, incluso lo tiene en casa, que nunca lo desempaquetó. Bueno, historias. Hay gente que tiene, alguien me decía, mira, mi madre tiene por lo menos 3 enciclopedias debajo de la cama. Enciclopedias que te he comentado, en Mortadelo y Filemón, de cosas porque viene complementado con todo eso. Y no, bueno, una historia, la verdad que es una historia patética. Es poco conocido esto, ¿no? Lo es, nosotros hemos hecho, hacemos lo posible porque se difunda y porque se tal, pero a veces, claro, son situaciones, tú date cuenta, la gente que tiene a los padres que están bien, que tienen cierta autonomía, viven solos, los hijos, en fin, les llaman, oye, por favor, no abrir la puerta a nadie, no contratar por teléfono con nada ni con nadie. Claro, aquí el padre o aquella madre que el hijo le está todo el día, digamos, insistiendo en que no haga esto, cuando llegaron estos rapazos y acabó firmando, no se atreve a decírselo a sus hijos, porque estuvieron... Entonces, claro, pasan los 14 días y luego tienes un marrón ahí tremendo. Ahora nosotros decimos a la gente, oiga, por favor, llámenos si algo tiene a los hijos o a los padres o quien lo haya hecho. Si tenemos 14 días tenemos margen de maniobra, y si no lo tenemos también, porque vamos al juzgado, porque no es de recibo que esta gente engañe de forma deliberada a gente mayor, que tiene una pensión pequeña, que no necesita nada, que todo esto son cacharros que no tienen ningún valor para estas personas y que además lo ha conseguido con un engaño suficiente y repugnante, con lo cual es un tema que nos preocupa especialmente, ¿eh? Muy bien, bueno, vamos, seguimos ya y entramos en la parte fuerte con los grandes grupos económicos, con los bancos. Quería empezar, más que una visión primero general, entrar con un asunto concreto del último año y pico, que es muy importante, además que aquí la actuación de la Unión de Consumidores fue, digamos, la vanguardia en España, la actuación judicial fue la vanguardia, porque hay que lograr una sentencia inicial y a partir de ahí viene el resto. Lo de las cláusulas suelo. ¿Cómo está el asunto de las cláusulas suelo? ¿Se está logrando que devuelvan el dinero cobrado los bancos? ¿Cómo está esa situación? Pues a pesar de lo mucho que se ha dicho y a pesar de todo lo que ha significado, y efectivamente yo creo que, mira, el tema de las cláusulas suelo y todo el tema de acciones judiciales, yo creo que es un elemento que prestigia a las organizaciones de consumidores, que tenemos necesidad de ese prestigio en el sentido que es una forma de articular la sociedad en defensa de sus intereses, y es el modelo que incluso ha funcionado en los países anglosajones, son los contrapesos, son los contrapoderes de la sociedad, y que descanse una parte en la propia de los propios ciudadanos organizados con servicios cualificados para defender sus intereses me parece que es fundamental. Y es verdad, se ganaron la primera sentencia en mayo del 13, el Tribunal Supremo consideró que era abusiva las cláusulas suelos. El concepto de por qué lo consideró, porque entendía que había una falta de transparencia. No tiene derecho una familia que contrata una hipoteca para 40 años de su vida, que es una espada de Damocles que condiciona su economía y su vida, no tiene derecho a saber cómo se va a comportar su crédito hipotecario, cómo se va a comportar económicamente. Que era lo que, en este caso, las cláusulas suelo, no hay que olvidar que con la crisis económica, las entidades financieras, una crisis de naturaleza, digamos, inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, en el 2008, saben los bancos, y lo saben por sus servicios de estudios muy cualificados que tiene la banca en general, sabe que, digamos, al ser un origen de la burbuja inmobiliaria, el Euribor, que es el índice de referencia del 99% de las hipotecas a interés variable, se va a desplomar. Como lo saben los bancos, a partir del año 2008, todas las hipotecas que conceden en España blindan por abajo esa hipoteca, fijando un tipo de interés mínimo, que por mucho que baje ese Euribor y por mucho que sea aplicable cuando se revisa la hipoteca, con ese blindaje no es aplicable. Cláusula suelo, 3%, 4%. Euribor, hoy, cotizando a menos 0,20%, el Euribor está a menos 0,20%. Con el diferencial, la gente tenía que estar pagando un 0,75, como mucho un 1, y estaba pagando por la cláusula suelo un 3 y un 4%. Un 30% más de sobrecoste de su cuota mensual hipotecaria. Bueno, eso dio un paso de gigante. El Tribunal Supremo declaró la abusividad en mayo del 13, pero el Tribunal Supremo, claro, no hay que olvidar que todas las decisiones judiciales tienen consecuencias económicas, que duda cabe. Eso pensar de que el Poder Judicial efectivamente cumple la ley, interpreta la ley,
pero sus decisiones tienen un impacto económico que a veces es para ponerse a temblar. ¿Qué ocurrió con eso? Que el Tribunal Supremo dio una de cal y otra de arena. Mire, cláusulas suelo abusivas a partir de que yo promulgo la sentencia en mayo del 13. Sí. Oiga, pero lo anterior, no, a partir de ahora. Sí. No obliga a los bancos a devolver con carácter retroactivo. Tuvimos que ir a Europa, prejudicialidad, Tribunal Europeo. Yo no sé cómo andamos un poco ahora todos de sensibilidad con el tema europeo. Hemos perdido, digamos, cierta sintonía, pero sin embargo sí la tenemos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo bueno que ha venido a la protección de consumidores ha venido del Tribunal Europeo. ¿Qué ha dicho el Tribunal Europeo en diciembre del año 2016? Oiga, mire, el Tribunal Supremo de España, si una cláusula se declara abusiva, lo es desde que se incorpora al contrato. Es primero de derecho eso. Claro, ¿cómo es posible que usted diga que es abusiva, pero desde una fecha concreta? O sea, o lo es o no lo es, y si lo es, desde el principio. Claro, ahí perdimos mucho. Ganamos fantásticamente en el Tribunal Europeo, venimos a España, el gobierno, que quedó ciertamente cuestionado, y el Tribunal Supremo también, promulgan una ley en el Parlamento, una ley con el apoyo, hay que decirlo, del Partido Socialista y de Ciudadanos, que esa ley fue otro balón de oxígeno de nuevo a la banca. O sea, habíamos ganado el tema de la cláusula sobre el Tribunal Europeo, pero la ley que se aprueba en el Parlamento, que se convalida en un decreto de ley en el Parlamento, digamos, posibilita una ley que no tiene ningún, digamos, que es un brindis al sol, una ley que no tiene procedimiento sancionador, que los bancos no se sienten obligados a nada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la ley que se hace para que todos los ciudadanos afectados por una cláusula suelo no tengan que litigar, no tengan que ir al juzgado para exigirle a su banco que le quite la cláusula suelo y le devuelva lo que le cobró más los intereses. Ese es el objetivo de la ley, un procedimiento extrajudicial con un marco de ley. Claro, los bancos dijeron, pero no me obliga a nada la ley. Si la ley no tiene ni procedimiento sancionador, no me obliga a nada como entidad bancaria. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno preveía que con esa ley el 10% solamente irían a la vía judicial a litigar el 10% de los temas de cláusula suelo, donde habría cierta controversia, pero el 90% se iban a resolver por esta vía extrajudicial. Claro que sí, que cabe ser resuelto si la ley fuese, digamos, tuteladora de los derechos de los afectados. Como no lo era, estamos al revés. Hoy el 90% de las reclamaciones de cláusula suelo tienen que ir a los tribunales. Tenemos un solo juzgado en cada provincia especializado en esa materia, con lo cual hay un atasco tremendo. El 90% la vía judicial. Solamente se han resuelto el 10%. De los temas de cláusula suelo, el 10%. Tenemos en Asturias un juzgado único, que es el número 6, por cierto, que es el más eficaz de España, tiene el mayor nivel de resoluciones en este momento en España, según el Consejo General del Poder Judicial. El mayor nivel de resoluciones. El 99% de las sentencias a favor de los consumidores. Condenan costas, no solamente Claro, aquí el problema ¿cuál es? Que los bancos, la mayoría de ellos, tienen provisionado, lógicamente porque el Banco de España está vigilante con este planteamiento, bueno, vigilante entre comillas, el Banco de España, en fin, mira para otro lado todo lo que puede y algo más también, porque además preside la comisión para hacer un seguimiento de esta ley. Es el Banco de España. Sí. Y resulta que nosotros hemos reclamado por activa y por pasiva al Banco de España, denunciando el comportamiento de estas entidades, y dice el Banco de España que el servicio de reclamaciones solamente es competente no para temas de relaciones contractuales, sino para el tema de disciplina bancaria, pero no para estos temas. Con lo cual hay una contradicción ahí. Lo que quería comentarle qué es lo doloroso de esta historia. Hoy nosotros tenemos en torno a 2.000 socios en este momento, con cláusula suelo, que estamos presentando las demandas en este juzgado número 6. Nosotros estamos obteniendo en torno a 10 sentencias todos los días. Todos los días tenemos 10 sentencias más o menos de lo que tenemos acumulado de cláusula suelo. ¿Qué dicen las sentencias? Obliga al banco a eliminar la cláusula, obliga a devolver las cantidades pagadas indebidamente desde que se firmó la hipoteca, obliga a devolver los intereses legales, que intereses legales es lo que fija el gobierno en el presupuesto general del Estado, el 3%, el 4%, pero dice algo más, y la condena en costas. ¿Pero qué dice más? Dice el juez, siempre hemos dicho, siempre hemos escuchado, y es verdad, que los jueces hablan por las sentencias. Lógicamente, en sus sentencias es donde pronuncian, digamos, sus criterios judiciales. ¿Qué dice el juzgado número 6 todos los días en estas sentencias de cláusula suelo? Mire, esta entidad bancaria, llámese Banco Popular, llámese Liberbank, llámese Caja Rural de Gijón, llámese Caja Rural de Asturias, llámese Banco Herrero, esta entidad actúa con total temeridad, con mala fe y con un único propósito, que es dilatar, digamos, el proceso judicial para impedir la devolución del dinero a su cliente. Lo dicen las sentencias todos los días. Qué fuerte decir esto, ¿no? Que digan, el juez todos los días no se limita, digamos, a impartir justicia en el sentido de evaluar un contrato de hipotecario con un banco. No. Dice, además de eliminar la cláusula, además de devolver el dinero, además de ponerle las costas, dice expresamente
la condena, la expresión clara de mala fe, temeridad, y la única objetivo es dilatar el procedimiento judicial para pagar cuanto más tarde mejor lo que adeuda a sus clientes. Es fuerte decir esto, ¿no? Conclusión, los bancos hoy, en Asturias por lo menos, los que conocemos, el comportamiento es general, los bancos hoy están utilizando la administración de justicia como si fuese su propio servicio de reclamaciones, pero con una diferencia, que la pagamos todos los contribuyentes de la Administración de Justicia. El pleito no se resuelve por pagar las costas judiciales a la otra parte. ¿Y quién paga a los jueces, a funcionarios? ¿Quién paga toda la Administración de Justicia? ¿Por qué está al servicio de las entidades bancarias? Cuando el juez está diciéndole, oiga, pero si usted actúa con mala fe, ¿por qué no resolvió esto por la vía extrajudicial? ¿Por qué no le quitó a su cliente la cláusula que sabe que es abusiva? Que sabe... Es decir, fuerte esto, Juan, por favor. Es decir, sabe que ese dinero es de su cliente y usted no se lo devuelve si su cliente no le lleva el pleito a un juicio. Está obligando a las gentes a ir a un juzgado. ¿Por qué lo hace el banco? Porque sabe que mucha gente no va al juicio, porque sabe que la gente no tiene cultura de pleitear, porque entiende que contratar a un abogado, a un procurador le va a costar dinero, porque entiende que incluso el banco, que tiene con él otros productos, otras historias, puede, digamos, tener algún tipo de represalia. En fin, está la cultura, un poco la mentalidad de la ciudadanía. Poderoso, claro. Claro, y entonces, ¿qué hace entonces? ¿Qué hace el banco? Que está ganando dinero porque sabe que muchos de sus clientes no le van a llevar al juicio. Por eso animamos a todo el mundo que, por favor, y además, antes, es verdad que esto de la cláusula suelo ha tenido un recorrido tremendo, judicial, jurisdiccional, pero antes y todavía en el pleito, pues había la testifical, que iba incluso el director de la sucursal para intentar persuadir al juez de que habían negociado, que sabía lo que usted era. Nada. No, y ahora ya ni testificales, son documentales y para adelante. El juez ya no quiere saber nada con todo esto porque sabe que es una auténtica obstrucción a la justicia por parte de los bancos. Ahora la pregunta es, ¿qué sistema financiero tenemos? ¿Qué entidades financieras tenemos? Y es más, ¿dónde está la CNMV? ¿Dónde está el Banco de España? ¿Dónde están los reguladores que tienen que velar por esta disciplina? Oiga, ¿necesitamos unas entidades financieras? Claro que sí, pero con buenas prácticas, que tengan buenas... Es muy fuerte esto, ¿eh? Es ahora, muy fuerte. Lo ha explicado usted muy bien ahora, pero quería decir una cosa. La cara buena es que ustedes han ganado la batalla por cabo. Sí, sí, sí. Y es que todo el que recurre, salvo casos raros, totalmente, no solo gana, sino que paga costas. Y todo el mundo que déjeme que le diga una cosa. Hablando de evaluación económica. Nosotros hemos reclamado en torno a unos 4.000 socios nuestros, algunos están ahora todavía pendientes en la vía judicial, hemos conseguido más de 20 millones de euros para la gente, solamente de cláusula suelo. El importe de eliminar la cláusula y devolverlo cobrado en torno a 20 millones de euros. Con lo cual quiero decirse que yo creo que ahí estamos un poco en crear ese prestigio, esa credibilidad, y además ganar la batalla no es ganarla al tendero de la esquina o al tintorero, ganarla al banco, al poder financiero. Claro, yo creo que ahí es un poco donde, y de verdad eso sí que merece la pena esta pelea, porque ahora también le digo una cosa, lo que está pasando en España con la banca española no ha pasado en ninguna parte. Hemos tenido crisis en Estados Unidos, la agencia federal ha sancionado, ha saneado la banca, pero les ha cobrado luego. Aquí ni sanciones, nada, con prácticas. Hace 4 días ganábamos una sentencia, y ya con esto si quieres ponemos un poco ahí de la guinda en el pastel, el tema del Popular, la compra del Santander, en fin, todo este proceso, accionistas que han comprado acciones. Hemos ganado la primera sentencia en España, tenemos un equipo de abogados fantásticos. Sí. También esto es muy importante, ¿eh? Gente además comprometida con una causa, que sabe que es la causa. Ballesteros, que es una maravilla. Bueno, pues ganó la primera sentencia, ya ganó en su día de Bankia. Sí, que claro, además, aquí lo tuvimos. Claro, y además era la primera vez en España que el Bankia, de oficio, devolvió a sus accionistas, porque sabía que los pleitos le iban a costar mucho más que todo eso, devolvió de oficio las cantidades como consecuencia de salir a bolsa con las cuentas quebradas. Bueno, pues Banco Popular, acabamos de obtener la primera sentencia en el juzgado número 11 de Oviedo, José Antonio Ballesteros como abogado nuestro, donde se anula ya la compra de acciones del Popular. Hemos presentado una pericial muy potente, hay que ir con periciales para poder convencer al juez de que aquí hay causa objetiva, y la pericial se verificó claramente que las cuentas del Popular en la última salida a bolsa de junio del 16 estaban falseadas. Y la imagen que se daba del banco de solvencia, de seguridad y tal, absolutamente, que llevó a la gente confundidamente a comprar acciones. Se ha anulado el contrato de acciones, se empieza ya a devolver esas cantidades y estamos empezando un camino como hemos seguido con Bankia. O sea, estamos en la misma. Ahora, que dos bancos importantes falseen sus cuentas, parece que es el tema serio. Sí, sin duda. Vamos a ver, este era el principal asunto, sin duda, del problema que hay con los bancos. Pero creo también, digamos, de la cotidianidad de hace un año, 3, 4 y lo que venga, está ocurriendo también con los bancos. El coste de los servicios, cobran. Se paga con una tarjeta algo en vez de pagar al contado. Digamos que en el mundo moderno se debería pagar todo con tarjetas.
Yo, en mi ingenuidad de joven, pensaba cuando se hablaba que iba a haber aquella moneda que era el ECU europeo, que desaparecía el dinero, no caía en que sigue existiendo dinero para que haya dinero negro, porque el dinero metálico deja huella, entonces hay que dejarlo. Pero bueno, en cualquier caso, la gente que paga con tarjeta se le resta cliente de banco por utilizar ese medio de pago que le ofrece el banco. Oye, que tiene la tarjeta, se le resta dinero, coste de servicios. ¿Eso cómo lo ven ustedes? En este momento, datos que maneja, pues, digamos, el propio Banco de España, en este momento las comisiones bancarias a los bancos le representan más del 25% de sus ingresos provienen de comisiones bancarias. Hay un concepto básico también del Banco de España, que es que una comisión bancaria solamente está justificada cuando hay una prestación real de un servicio. Si no hay prestación real, no hay justificación de comisión. Mira, estamos ahora mismo también nosotros con una campaña que no es menor, que es la comisión de descubierto. Es una práctica generalizada que los números rojos famosos, cuando tienes un descubierto, a veces hay descubiertos que provoca la propia entidad, porque tienes un pago de una hipoteca que está referenciada a pagar el día 1 y resulta que la persona ingresa su nómina el día 3. Le provoca casi estructuralmente un descubierto, incluso provocado. Bueno, pues estamos consiguiendo las devoluciones de los últimos 15 años de las comisiones por descubierto. Y en algunos casos, acumulando 15 años, son cantidades importantes. Porque una comisión de descubierto son 35 euros, 40 euros, depende de qué entidad. Claro. Comisiones importantes, que saben, los bancos saben que a eso no lo quieren judicializar, porque saben que el Banco de España ya tiene una posición inequívoca. Oiga, mire usted, una comisión de descubierto, usted no puede acreditar nunca que es la prestación de ningún servicio. Porque no presta servicio alguno, es estructural en el banco. Sí. Ahora, permíteme que te diga una cosa de las tarjetas, Juan. Sí. El Tribunal Supremo, es verdad que en esta crisis económica que hemos tenido tan profunda, digamos que ha cambiado, ha venido para quedarse, ha cambiado la forma de ser de todo el mundo, de los ciudadanos, de las administraciones, de las empresas, de todo el mundo, es verdad, por el calado que tenía. Pero resulta que con los temas de las tarjetas de crédito, sí. Hoy el Tribunal quería significar, menos mal que hemos tenido el Poder Judicial. Es decir, en esta crisis, menos mal que de lo malo que hemos tenido jueces, sobre todo jueces de los que están a pie de obra, que se diría, primera instancia, mercantiles, no por las alturas, no muy arriba, ¿no? Por aquí abajo, que han tenido la suficiente sensibilidad y la conciencia clara de que ellos tenían una responsabilidad enorme de, digamos, de reparar el daño que se había provocado por tanta abusividad. Menos mal, y eso ha sido muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en este momento, date cuenta qué protección tenemos los usuarios de los servicios financieros, que el Tribunal Supremo, para defender el interés del usuario, en este caso con tarjetas de crédito, tuvo que utilizar una ley de represión de usura que es del año 1908, la ley Azcárate. En 1908 muchos créditos no habría, ¿verdad? Bueno, pues esa ley que tiene vigencia, el Tribunal Supremo la utiliza para considerar que los bancos titulares de las tarjetas y otras entidades de otra naturaleza financiera están utilizando la tarjeta de crédito, donde uno hace un dispuesto de tarjeta de crédito para pagar un bien o para pagar una cantidad de cosas, luego por comodidad paga una cuota pequeñita donde va amortizando, que lo que amortiza son intereses siempre, casi sin capital. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho, mire, la media de las tarjetas de crédito, en este momento el tipo de interés medio, está en torno al 25, 28 y 30%. Y el Tribunal Supremo ha dicho, mire usted, ¿cómo es posible que el tipo de interés al crédito al consumo, según datos del Banco de España, esté al 9% y usted esté, digamos, a su cliente planteándole una talla del 30%? Y además dice, es que es fantástica esa sentencia del Supremo, y ahora te comento algo más. Porque, ¿qué dice el Supremo? Mire, usted lo que no es posible es que esté favoreciendo el endeudamiento de las familias, aplicando un tipo de interés que es de usura, en la medida que quien tiene una tarjeta de crédito y paga religiosamente su crédito con una cuota, digamos, de amortización, usted le esté utilizando para que, aplicándole un 30%, para que compense a aquellos impagados que tengan otras personas que no pagan. Porque usted no ha hecho ni siquiera un análisis de solvencia de su cliente para saber en qué situación está. Les ha cascado una sentencia fantástica. Es más, estamos consiguiendo ahora mismo que todas las personas, familias, que con una tarjeta de crédito, ¿cuánta gente en época de crisis tuvo que tirar de esa tarjeta para poder pagar la cuota de la hipoteca porque no llegaba? O para pagar el recibo de la luz, con el incremento que ha tenido. Bueno, pues ahora estamos consiguiendo que los tribunales apliquen esa jurisprudencia del Supremo, interés usurario a partir del 16%.
toda tarjeta de crédito que tenga más de un 16%, interés de usura, ir al juzgado, hay que ir al juzgado, se anula el contrato, se devuelven las cantidades pagadas indebidamente y se anula esa tarjeta. Con lo cual, otra vía fundamental también para la gente. Bueno, vamos a pasar al otro gran caballo de batalla, que son las empresas eléctricas, que decíamos antes, tan relacionadas con los bancos en los balances, por ser accionistas unos de otros. Las empresas eléctricas, para entender un poco lo que se puede hablar, ahí ustedes perciben que no hay competencia realmente los operadores, ¿no? Que hay un grupo oligopólico de operadores que se respetan entre ellos y que conciertan precios de servicios más o menos. Sí, correcto. Es así. Había un antes incluso. Es decir, hemos tenido un problema serio de la cultura de un monopolio público a una transición de un oligopolio privado. Si analizamos las eléctricas, pero la telefonía, las entidades financieras, cualquier sector que toquemos, adolece del mismo planteamiento. ¿Hay competencia en España? Ese es el problema serio. Es decir, la competencia, bueno, pues teóricamente la competencia es la que favorece la libre elección del consumidor, la competencia en las empresas, la bajada de los precios. No, hay un problema serio de competencia en todos los sectores que toquemos, en todos, porque se ha pasado de monopolios públicos a oligopolios privados, en manos de 2 o 3 operadores con cuotas de mercado muy determinantes de ese mercado que condiciona, y además hay una cultura de acuerdo. La propia Comisión Nacional de Competencia hablaba de la cultura, digamos, del líder. El líder, en el caso de la telefonía, Movistar, con un 45% de cuota de mercado, fija un precio y los demás le siguen. En el tema eléctrico estamos en la misma. Mira, en el año 2009, en España se liberaliza el sector eléctrico, se crean 2 mercados virtuales absolutamente, uno liberalizado y otro regulado. El liberalizado fija el precio y las condiciones de la tarifa la empresa, y en el regulado fija las condiciones y la tarifa el gobierno. Bueno, pues en este momento, y esa es la explicación del fracaso de la competencia en el mercado eléctrico, hoy la tarifa eléctrica en el mercado liberalizado es más cara que en el mercado regulado. Yo creo que con eso ya lo explica todo ya. Claro, la pregunta es, oye, ¿y cómo hay 10 millones de consumidores en España en el mercado doméstico de menos de 10 kilovatios que están en el mercado libre y otros 10 en el mercado regulado? ¿Cómo han cambiado? Si por precio no han cambiado, a pesar de que la tarifa eléctrica en los últimos 10 años ha subido un 80% de incremento. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver con la propia cultura de las empresas del monopolio, y tiene que ver con que las empresas se han esforzado, incluso en nuestro caso EDP en concreto, a través de campañas de marketing muy agresivas, a través de nuestra feria de muestras, el stand de esas eléctricas que son muy potentes, y hay mucha gente hoy que está en el mercado liberalizado y no lo sabe, porque él no pidió a la compañía que le cambiaran de la regulación del mercado regulado al libre, no lo sabe. Le ha cambiado la compañía, que le ha hecho una campaña de marketing muy agresiva ofreciéndole descuentos, pero no le dijo que si aceptaba esa campaña, le pasaban al mercado, digamos, liberalizado. Y no lo sabe. Y hay mucha gente, claro, eso tiene consecuencias. Primero, porque está pagando más el precio del kilovatio. Segundo, porque no tiene derecho si tuviera el bono social, que solamente se tiene en el mercado regulado. En fin, en el tema eléctrico estamos en una situación... Si antes hablábamos de los bancos, no es menor el tema eléctrico. Los recibos. Hoy día, ¿cuál es el problema que ustedes aprecian cuando llega gente con quejas? ¿Cuál es el mayor problema que ven en los recibos? Bueno, el primero de ellos es, y es triste y lamentable, hablamos de un servicio básico, como es la electricidad. Estamos ya con el término de pobreza energética, mucha gente que tiene dificultades de pagar la tarifa. ¿Cuál es el problema? El no saber interpretar ni leer una factura eléctrica. Fuerte esto, un servicio básico con un incremento notable del precio, y que la gente hoy se enfrenta a que no sabe conceptualmente, más allá que no es que sea muy complejo, se hace complicado, que se debería favorecer. Yo siempre dije que el gobierno, en la última reforma que hizo de la factura eléctrica, le dedicó 45 páginas del BOE para explicar la factura, y en el BOE, como si alguien tuviese, digamos, como afición leerse el BOE para interpretar una factura eléctrica. ¿Cuáles son las mayores quejas? La importante que yo planteaba antes es saber, la gente sabe qué tipo de contrato tiene, si regulado o libre, no lo sabe, absolutamente no lo sabe. Nosotros hacemos muchas charlas muy pedagógicas, vas con la factura, saca la factura, y cuando dices, ¿tiene usted la tarifa regulada? Hoy se denomina precio voluntario pequeño consumidor. Y cuando le preguntas a la gente, ¿qué le pone en su factura? Dice, factura luz hogar, factura básica, el dúo gas y luz. Bueno, pues todo eso es mercado libre. La pregunta es, ¿usted le ha pedido a la compañía que le cambie el contrato? No. Mire, llame usted a la compañía, que le mande una copia del contrato, y así sabe usted si firmó ese cambio o no. Estamos en una situación ahí muy complicada. Hoy día, siendo más caro todavía el mercado liberalizado que el mercado, digamos, fijado por el gobierno, se da la situación de que la gente querrá estar todo, así es posible, en el mercado voluntario, es de que impone, ¿no? Eso sería más o menos la situación actual. Aunque la mayoría están en el otro lado ya hoy día, ¿no? Hoy lo menos malo
Sí, no, nada. Que después de hablar tanto es lógico que falle la voz. Sí. Y además es que yo le he hecho mucha... Sí. Soy un poco de mente con Sí, ello. sí. Bueno, pues hoy podríamos decir que lo menos malo en la tarifa eléctrica, primero, la percepción es que no va a bajar el precio de la tarifa eléctrica en los próximos años. Tenemos una deuda de eso que se llama, digamos, el déficit de tarifa, que en este momento está en torno a 20.000 millones de euros. Los consumidores tenemos una mochila que le debemos a las eléctricas, aunque ellas ya la han cobrado porque lo han titularizado en los bancos, le debemos 20.000 millones. Por lo tanto, no hay margen para que baje la tarifa eléctrica, sino al contrario, va a seguir subiendo. Con lo cual, la primera valoración que hacemos nosotros a la ciudadanía, mire, no merece la pena cambiar de compañía. No merece la pena cambiar de compañía eléctrica. Por mucho que le ofrezca, le están engañando. No merece la pena cambiar. ¿Cuál es hoy lo menos malo, digamos, dentro del mercado eléctrico, a nuestro juicio? Lo menos malo es estar en el mercado regulado. Estar en el mercado regulado. ¿Por qué? Porque fija el precio de la tarifa al gobierno y ya se mirará muy mucho de que no se dispare por la consecuencia política que tiene. Fija el precio el gobierno y las condiciones del contrato también fija el precio el gobierno. Hoy, si una familia tiene dificultades de pagar la factura eléctrica, el mercado regulado sabe que no le pueden cortar el suministro en un plazo de 2 meses, tiene que comunicarlo de forma fehaciente. Sí. Si está en el mercado libre y no puedes pagar, digamos, la factura, en el periodo de 15 días te cortan el suministro, incluso te meten en un registro de morosos que te hacen una faena tremenda, con lo cual, en este momento, lo menos malo es estar en el mercado regulado y algo que no promocionan las compañías eléctricas, una tarifa dentro de una tarifa única, pero dentro de la posibilidad que hay es tarifa, digamos, de discriminación horaria. La tarifa de discriminación horaria solamente en este momento la tienen un 12% de la población en España, cuando los estudios dicen que el 80% serían beneficiarios. Las eléctricas no quieren, digamos, darle cancha a esa tarifa. ¿Por qué es buena esa tarifa o es menos mala? Porque esa tarifa tiene 2 periodos de facturación, que tiene 14 horas bonificadas a un 50%, desde las 12 de la noche a la 1 del mediodía, que quien tenga un perfil de consumo donde el 30% de su consumo se produzca en esa franja, tendría un ahorro muy importante. Es verdad que luego hay otras 10 horas, desde la 1 a las 12 de la noche, que son penalizadas con un 20%. Pero esa tarifa sería lo menos malo. Nosotros lo que aconsejamos a la gente, viendo cómo están las cosas, oiga, mire, mercado regulado, hasta que no cambie, que esto no va a cambiar a corto plazo, mercado regulado y tarifa de discriminación horaria. Es lo único que podríamos plantearnos para ahorrar un poco en la factura de la luz. Incluso ajustar potencia. Un kilovatio que tengamos de más de potencia, que la mayoría de la gente tiene más potencia que la que necesita, significa casi 80 euros al año. Por lo tanto, ahí trabajar... Pero una cosa muy sencilla. ¿Cómo es posible que tengamos unas compañías eléctricas que saben, digo en general, sobre todo las 5 del oligopolio, que saben que sus clientes tienen más potencia contratada que la que necesitan, y lo razonable para mimar a su cliente sería llamarle, oiga, mire, tenemos su histórico, sabemos cuáles son sus picos de potencia, tiene usted 2 kilovatios de más, mire, digamos, aminore usted esta potencia, que va a tener un ahorro. Todo lo contrario, si vas a la compañía eléctrica ahora a pedirle que te baje en potencia, te ponen todos los problemas del mundo, te mandan que tengas un informe del instalador eléctrico. Es decir, estamos en una situación muy, muy tremenda. 2 cosas más sobre esto de las eléctricas. La primera, usted lo ha recordado hace un momento, en los últimos 10 años subió un 80%, igual pasa también en la tarifa industrial, en la situación que esté dentro de los precios en la Unión Europea que tenía España, antes estaba en el medio, ahora acaba siendo de los más costosos de todos. En realidad, más de la mitad del precio son los llamados peajes, es decir, asignación de costes que decide el gobierno hacerlo sobre el recibo de luz, como lo podía hacer sobre la gasolina o sobre cualquier cosa, ¿no? Asigna, pues no sé, costes extrapeninsulares, reconversión minera, moratoria nuclear, carbón. Exacto. Ahora incluso, pues aquel depósito que se hacía Castro, que iba a hacer la empresa de Florentino Pérez en el Mediterráneo, que pararon. Bueno, 1800 años, no es una batalla interesante, digamos, discutir que, oiga, usted no puede a los consumidores ponerles esos costes encima, porque hay muchas decisiones que no tienen nada que ver con el servicio que usted les está dando. ¿Cómo ven esa situación? No, efectivamente. El problema es que la política energética en España está, digamos, a costa de los consumidores. Se ha creado, digamos, lo que es el mercado regulatorio, todos esos costes de peajes y de todo ese tipo de cosas, que quien lo está pagando es el consumidor. Con lo cual ahí sacar... Es verdad que en una factura eléctrica el 60% del peso de la factura lo representa esta parte regulatoria. Luego tenemos una parte liberalizada, que también se dice, de ese mercado POL, de ese mercado donde el precio de la energía hoy se fija hora a hora, en el mercado de casación diaria, que ahí, sin embargo, hay un tema también de fondo.
de fondo en el sentido de que las eléctricas en los últimos años tuvieron unos beneficios de escándalo, En ese periodo del año 2008 de plena crisis al año 16, y según datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en España se cortó por impago a 7,5 millones de clientes, se les cortó la luz, porque no pudieron llegar a final de mes. No que tengan exclusión social, sino porque no pudieron llegar al final de mes a pagar. En ese periodo las eléctricas facturaron más de 50.000 millones de beneficios, más de 50.000 millones de beneficios, con lo cual es verdad que tienen, digamos, inversiones fuera de España y en otros sitios y todo eso contabiliza, pero las eléctricas han tenido unos beneficios de escándalo. Hay un tema que sigue siendo, en fin, que hay una falta ahí de opacidad y transparencia. Nosotros venimos peleando hace mucho tiempo porque en España había una auditoría independiente de cuánto cuesta producir energía en España, en función de las diferentes tecnologías en mix energético. Sí. ¿Por qué? Porque, hombre, es fuerte que siendo un mercado marginalista el que fija el precio de la energía, claro, y generalmente es el gas y el ciclo combinado de gas con el carbón, los precios más caros del megavatio, pero resulta que hay dos fuentes de energía que están amortizadas, que son la hidráulica y que es la nuclear. Y las meten ahí cobrando también. Hay una sobreretribución, bueno, pero de escándalo, Con lo cual, claro, todo el sistema eléctrico, bueno, volvemos un poco a los bancos, ¿no? Que tiene un poder económico, tiene poder político, al final el legislador acaba plegándose a los intereses. Hay una legislación hecha a la medida de los intereses de las eléctricas. Si os llaman a eso los beneficios llovidos del cielo. Evidentemente. En el mercado. Evidentemente. Luego tenemos los impuestos al sol y lo que se está frenando, pues la transformación necesaria al paradigma energético. Estamos en renovables, estamos en épocas, está pasando en otros países de Europa, sin embargo aquí hay un freno tremendo y en el fondo, lo que sí, mira, si me permite una cosa nada más, novedad incluso, ¿no? Bonos sociales, ¿verdad? Que hay mucha gente que por las dificultades económicas no tiene capacidad o posibilidad de pagar el recibo eléctrico. Hoy estamos asistiendo a un tema, digamos, tremendo. El bono social se ha cambiado, hasta ahora había un tipo de bono social, se ha cambiado, a mi juicio con razón, por parte del Gobierno y por parte del Parlamento, en el sentido de que hay que tener en cuenta el parámetro fundamental, que es la renta disponible de las familias para que pueda tener un bono social y le permita acceder a un servicio básico como la electricidad. Bueno, pues el ministro Nadal en octubre, cuando aprobaron el decreto del bono social, en un discurso que recogió todos los medios de comunicación y unos titulares, le decía un poco a las eléctricas, que es quien tiene la obligación de pagar ese bono social, le decía que no se preocupasen mucho porque a pesar de los cambios que se habían incorporado al bono social por razones económicas de las familias, no más del 45% de las personas, digamos, no más del 45% iban a pedir el bono social, a pesar de que se iba a ampliar en mucho la gente afectada por el bono social. En el mes de abril finalizaba el periodo de solicitar ese nuevo bono social. Lo ha pedido un 16%. O sea, del 45% que presumía el ministro, ni siquiera no ha llegado ni al 16% las familias que en España han pedido el nuevo bono social. Claro, la pregunta, oye, ¿cómo es posible? Si este nuevo bono social ha mejorado, ¿cómo es posible que la gente...? Por dos razones fundamentales, a mi juicio. Una, porque el Gobierno le ha encargado a las eléctricas la campaña de divulgación y difusión, las mismas que tienen que pagar el bono social, les ha encargado que lo divulguen y lo difundan. Han puesto muy poco empeño en ello, como es evidente. Y dos, y un problema además añadido aquí en Asturias, nos está llamando la gente estos días que nos dice, oye, mire, yo confiaba en ese bono social porque yo tengo una renta de 400 euros, pago un alquiler y pedí el bono social. Y además, dentro del nuevo bono social hay dos categorías, el consumidor vulnerable y vulnerable severo. Al vulnerable son un 25% y un 40% de descuento al severo, en función de la renta disponible, el IPREN y tal. Y esta gente nos decía, oiga, mire, lo he pedido hace 5 meses. En este caso EDP me ha confirmado que tengo derecho a él porque cumplo los requisitos. Pero no sé por qué ha parado de facturar, no me ha facturado en los últimos 5 meses, que es el invierno, la época más complicada y más cara, y en este momento debo 5 meses y no sé cómo voy a arreglar, ¿para qué quiero el bono social? En fin, en este momento, la compañía eléctrica ha dejado de facturar y hay unas 20.000 familias en Asturias que lo han pedido, no se les ha facturado y ahora tienen un problema tremendo porque tienen que pagar acumulado 5 o 6 meses, que además corresponden con los del invierno, que ha sido muy fuerte, con lo cual, bueno, es una historia, todo lo que toquemos este palo tiene... En términos generales, al margen ya de esta historia del bono social, que es muy indicativa, EDP, que es el, bueno, no voy a decir monopólico porque hay más operadores, pero casi en Asturias, ¿cómo se comporta en general EDP con el consumidor y con su cliente? Yo diría que mal. Mal, en principio mal. Quiero decir, adolece de un mal hábito, que era la cultura del monopolio. A veces la cultura del monopolio lleva a las empresas al desprecio de sus clientes. No tienen que pelear por ellos, no tienen que, digamos, los tienen ahí, es un mercado cautivo. Y yo diría que EDP está haciendo cosas, y no digo que está haciendo cosas bien y que está intentando, pero, digamos, desde el punto de vista de lo que yo antes comentaba, que es un tema de los que yo creo que ahí, digamos, tiene un gran impacto. Cambiar a casi el 50% de sus clientes
del mercado regulado al mercado liberalizado sin el expreso consentimiento del cliente, eso es muy fuerte para una compañía eléctrica porque es un abuso tremendo. Y luego, hombre, no digo que no tenga cosas buenas, pero hay cosas que nosotros tenemos ahí, digamos, que entendemos que dependen de que tenga un comportamiento bien distinto al que tiene. La telefonía, ¿cómo está ahora? Durante muchos años ustedes recibieron muchas quejas cuando se pasó a varios operadores y demás. ¿Cómo está ahora la situación respecto al consumidor? Hombre, sigue estando mal, por razones porque es un mercado, efectivamente hay 45 millones de usuarios en el segmento más económicamente más relevante, que es el sector móvil, hasta todo el tema de móviles y demás. Sigue habiendo muchísimas reclamaciones, probablemente sigue siendo más incluso que los bancos, no vamos a negarlo, sigue habiendo más reclamaciones. Lo que pasa es que hay también, y aquí entramos un poco en estas patologías de la cultura del monopolio. Voy a ponerle un ejemplo que es el que nos está preocupando ahora mismo. Las operadoras de telefonía, las tres, en este caso Movistar tiene un 45% de cuota de mercado, un 25% tiene Vodafone y un 20% tiene Orange. Las tres, digamos, se reparten un 80% de cuota de mercado. Todo lo demás es muy marginal, es muy, digamos, muy testimonial. El resto, digamos, de operadoras, ¿no? Sí. Con lo cual ahí tampoco hay competencia y, por lo tanto, la posición dominante de Movistar le permite, como están haciendo ahora, subir los precios. Subimos 5 euros la tarifa que tenemos pactada. Oiga, pero sin... pero... Mire, usted lo que puede hacer es desistir del contrato, pero yo le voy a subir 5 euros. Luego usted se adhiere a eso, ¿no? No, para nada. O sea, esto es lo que hay, usted lo toma, lo deja y punto. Pero mira la práctica ahora que estamos viendo que es peligrosísima. Cuando hay una controversia de un cliente con una operadora, porque, digamos, la operadora considera o le está exigiendo que pague una cantidad que la deuda, pequeñita siempre, ¿no? Pues son cantidades pequeñas, de 20, 30, 40, 50 euros. La práctica que están haciendo ahora Vodafone, las grandes operadoras, ¿qué es? Que ante ese conflicto de discusión por una cuantía, que el usuario dice, oye, yo no se lo debo, esto no habíamos, el servicio no se había prestado, en fin, lo que sea el conflicto, ¿qué están haciendo las operadoras? Lo que están haciendo es que externalizan esa deuda de cantidades pequeñas con una empresa de gestión de impagados, que suelen ser bastante impresentables, por no decir auténticos delincuentes, que se encargan de llamar a ese cliente, digamos, día, de noche, al trabajo, insistiéndole. Ellos se desentienden de la operadora que les transfirió, digamos, el encargo. Ellos lo que quieren es, porque ese es su negocio, digamos, conseguir al máximo posible, incluso, y fuerte esto, incluso, digamos, denigrando a la persona, llamándola, ya digo, si puede llamar hasta el vecino, lo hace. Fuerte esta historia. Ese periodo dura 3, 4, 5, 6 meses. Si ven que la persona no doblega, porque mucha gente al final acaba pagando lo que no debe, por esa intimidación a la que le someten, acaba pagando lo que no debe, y estamos hablando de cantidades pequeñas, pero si lo multiplicamos por muchos usuarios, tiene un gran impacto económico. Bueno, pues esa operadora, una vez que, o esa empresa que ve que al final no consigue, lo que hace es meterle en un registro de morosos. Los registros de morosos tienen una utilidad en una economía de mercado, que es que aquellas personas que no pueden pagar o tienen una deuda, pues tienen ahí un registro. Pero claro, cuando meten a alguien en un registro de morosos que no tiene esa deuda, sino que está en un conflicto para discutir si aquello, bueno, pues está creando un problema serio. Y volvemos otra vez a los tribunales, el único que posibilita la defensa de los ciudadanos. El Tribunal Supremo, de forma reciente, una sentencia, en este caso Vodafone, nuestra de Asturias, donde se metió en un registro de morosos a una familia que no tenía deuda, tenía un conflicto para discutir sobre una cantidad. Al meterlo en el registro de morosos, y el Tribunal Supremo le cascó 10.000 euros de indemnización para disuadir este tipo de prácticas y que a las empresas esas malas prácticas les cueste dinero, porque si no les cuesta dinero no cambian este tipo de comportamientos. O sea, meter a una familia en un registro de morosos sin tener una deuda acreditada le hace un daño tremendo, porque luego si vas a pedir un crédito, el banco ya te dice, oye, que estás aquí en un registro, no te lo puedo dar, porque apareces... ¿Y sigue habiendo esos problemas de desvinculación de una compañía? Sí, sigue habiendo. Todas las facilidades del mundo para darse de alta, y luego todas las dificultades del mundo para darse de baja, cambiar de portabilidad, cambiar de compañía. Seguimos con estas dinámicas, se han normalizado tanto. Y es más, incluso yo antes decía que los bancos utilizaban la justicia como, digamos, su servicio de reclamaciones personal. Las operadoras de telefonía provocan problemas y luego, como hay un sistema arbitral de consumo, de arbitraje, lo que hacen es derivar todo eso a ese sistema para que sus problemas que ellos provocan con sus clientes lo resuelva la administración con dinero público. O sea, son digamos, situaciones realmente de abusividad tremenda. Bueno, pues llegamos al final. Nos quedan más cosas, pero estuvimos una hora precisamente abusando de todos sus conocimientos. Veo que está, bueno, como siempre ha sido así, está completamente al tanto de todo. Bueno, siempre tuve la idea de que la Unión de Consumidores realmente es el defensor del ciudadano. Hay esa figura del defensor del ciudadano, que es institucional, que yo no la quiero ningunear en ningún caso, pero la real defensora del ciudadano en esta sociedad
dentro de un mundo de poderes institucionales, la defensora es de la propia sociedad civil, nace. Y bueno, como usted nos explicó al principio, prácticamente con el 90% de recursos de los propios socios, pues hace una labor más que meritoria. Aquí hemos entrevistado alguna vez, como hablábamos antes, al señor Beresteros, abogado, que llevó causas por primera vez de preferentistas, que llevó, bueno, que lleva incluso peleas en otros campos distintos, también de medio ambiente, de defensa. Correcto, correcto. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, señor García Alonso, y esperemos poder contar con usted alguna otra vez que tengamos que tratar este tipo de cosas. Yo estaré encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.